Padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Hola, ¿qué tal amigos? Cuando son las 11:02 de la mañana damos comienzo a Aquí se habla libertad, un programa de Pedro Uruchurtu, quien lamentablemente hoy no nos va a poder acompañar, pero tengo a mi lado a la diputada Dignora Hernández, quien ustedes conocerán de manera más frecuente en este espacio. Antes de comenzar y hablarles del tema del día de hoy, quiero presentar los créditos. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya; en la producción, Catherine Manzano y Justo Navarro; en los controles, Ian Martínez; y en la conducción, como les decía, Dignora Hernández y Claudia Macero; en redes, Clau Macero y Dignora Hernández, sin la última E al final, ¿cierto? Así es. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Queremos tratar de resumir al máximo la información sobre el Foro de Sao Paulo, que la semana que viene se reúne aquí en Caracas, el próximo 25 de julio. Si le pueden bajar un poquito a la música, creo que se sigue escuchando allí. Chévere, gracias. Tenemos en Caracas el encuentro número 25 de este Foro de Sao Paulo, que podría traer incluso alrededor de 10 presidentes. El Foro de Sao Paulo, que nosotros hemos denominado o calificado como el Foro de la Muerte, decidió escoger Caracas y no es casualidad. Lo escogió porque precisamente en Caracas se pretende 30 años después reeditar una organización criminal que en efecto ha expandido sus tentáculos por la región para tratar de destruir las democracias, como me decía Dignora en el camino, pero desde adentro. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo han hecho en todo este tiempo? En el año 1990 recién había caído el muro de Berlín y Cuba, el único, de alguna manera, partido comunista presente en esta organización, decide de alguna manera fortalecerse a través de la precisamente creación de un organismo que permitiera en la región avanzar en el propósito del comunismo y en el propósito del hambre, la miseria, la pobreza, la barbarie, que es lo que de alguna manera califica o significa el Foro de Sao Paulo, ¿no? Esa década de alguna manera fue una década perdida para ellos, hasta que en 1999 Hugo Chávez llega al poder y tras un acuerdo con Fidel Castro empieza de alguna manera a potenciar a este precisamente Foro de Sao Paulo a través de las petrochequeras, que luego se suman a lo que fue todo el escándalo de corrupción gigante que fue en Brasil con Lula da Silva, Odebrecht, y la participación de al menos 15 empresas de construcción que empezaron a expandirse. Y no es casualidad que esto haya pasado, porque justamente después de esa fecha llegaron a tener hasta 14 presidentes en la región, ¿no? No es casual. Entonces, por eso, hoy hemos decidido hablar precisamente de la influencia del Foro de Sao Paulo. ¿Por qué en Venezuela? Para ello vamos a tener a distintos entrevistados, que los van a ir conociendo poco a poco, pero entre ellos vamos a tener a la economista Sari Levy, a Carlos Sánchez Berzaín, exministro boliviano, y, por supuesto, a Antonella Martí, que nos va a acompañar en unos minutos. Bienvenida, Dignora. No sé si gracias, Claudia. Para mí es un honor, Claudia, estar rodeada también de gente joven y talentosa como tú, como Gabriel, como Justo, pero además como con todo ese equipo que nos acompaña, que son defensores de la libertad, y de allí que sea importante discutir con ustedes, y les agradezco profundamente ese nivel que tienen para buscar la información donde esté, porque sabes, Claudia, sobre el Foro de Sao Paulo, el Foro de la Muerte, existe poca información, y lo que tú reseñabas es tan importante, pero es más importante todavía que lo conozca la comunidad nacional e internacional, y que entiendan que este foro equivale al Foro de la Muerte, porque sus ideas son comunistas y socialistas, y su propósito en Venezuela, como bien señalabas, no es inocente, es relanzar desde la casa este sistema expansionista de destrucción de las democracias. Y por supuesto vienen a esta casa porque es que tienen un presidente. Nicolás Maduro es un presidente de la muerte. Bueno, presidente para ellos, ¿no? Para nosotros no lo es, pero sin embargo todavía tienen una influencia importante, ¿no? De alguna manera ellos vienen a reeditar este Foro de Sao Paulo, que en efecto ha perdido mucha fuerza, como lo ha perdido el socialismo. Por eso es importantísimo lo que comentabas, porque en efecto es un tema del cual no se habla. De hecho, la semana pasada, en una reunión con periodistas, muy poca gente realmente conocía de esta
en Bolivia. Aunque rechazan la corrupción, cuando uno de sus miembros es acusado, como Lula da Silva, lo defienden. De hecho, si tú te metes en la página web del Foro de Sao Paulo, una de las campañas que está arriba en la página web es defensa de Lula da Silva en Brasil. O sea, otra de las contradicciones, ¿no? Aunque se plantean como antiimperialistas, se subordinan a los designios del castrocomunismo, que dentro de su esquema es un también imperio, ¿no? Y aunque critican el neoliberalismo, que además es una de las banderas de ellos, tratar de desmontar el neoliberalismo en la región, asumen que en ese modelo las élites supuestamente acumulan más riquezas, pero eso es precisamente lo que hacen en Cuba. Quienes están en el poder, Díaz-Canel y los Castro, tienen inmensas fortunas, mientras el pueblo cubano vive las miserias como hoy las vivimos los venezolanos. La izquierda caviar, Claudia, se le denomina. Esa que come bien mientras que el pueblo muere de hambre. Ese es el Foro de Sao Paulo y eso es la defensa que hacen ellos. Sí, antes de dar el pase para Antonella Martí, quien nos va a estar acompañando en este bloque, sí quisiéramos también hacer el link precisamente con la Internacional Socialista. Por eso precisamente vamos a tener en breve a Antonella conversando con nosotros. Ella ha estudiado muchísimo el tema y va precisamente a establecer los vínculos de estos gobiernos que forman parte del Foro de Sao Paulo y una ideología acabada, ¿no? Destruida. Frente a eso nosotros presentamos el libre desarrollo. Tú lo defiendes muy bien, ¿no? Sí, por supuesto, Claudia, porque además, en esencia, Venezuela es un país de ciudadanos y tienen como bandera la libertad. Somos liberales además porque los venezolanos estamos acostumbrados a ganar con esfuerzo nuestro mérito propio. De hecho, estamos convencidos que los venezolanos tenemos capacidades y talentos que podemos desarrollar y solamente queremos de un Estado pequeño que nos permita, nos dé las condiciones para poder desarrollar estos propios talentos. El venezolano no estuvo nunca acostumbrado a que se le diera comida, a que se le diera todo ese tipo de dádivas, de manera que nosotros sí apostamos a la libertad porque creemos en la capacidad y el talento del venezolano para desarrollarlo y descartamos y rechazamos todas estas ideas de sumisión que trae el Foro de Sao Paulo. Bueno, ya tenemos al aire a Antonella Martí. Antonella Martí es directora asociada del Centro para Latinoamérica, Centro de Estudios Americanos. Es escritora y además amiga de Vente Venezuela. Bienvenida, Antonella, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer como siempre. Gracias a ti. Antes de tenerte al aire, conversábamos sobre la relación que de alguna manera existe entre los miembros del Foro de Sao Paulo y la Internacional Socialista. En efecto, tú has abordado y estudiado muchísimo el tema. Quisiera que nos comentaras cuál es tu visión, cuál es la importancia en este momento de la visita de este Foro de Sao Paulo a Venezuela y cómo se vincula con el socialismo a través de la Internacional Socialista. Exacto. Bueno, es muy importante tener en cuenta el rol que está ocupando en este momento y todavía desde hace ya mucho tiempo, muchas décadas, tanto la Internacional Socialista como el encabezamiento de este Foro de Sao Paulo, que por supuesto viene a ser el resultado, la consecuencia de una misma política de llevar adelante a lo largo de América Latina y el mundo la idea de la revolución cubana. Que esto empieza, por supuesto, con Fidel Castro, una vez que se acaba ese subsidio soviético de parte de la Unión Soviética, ¿no? En Cuba, que es lo que mantiene precisamente a ese régimen tan dictatorial. Una vez que cae y se acaba ese subsidio, es que Fidel Castro empieza a entender que tiene que buscar otra manera y, por supuesto, una de las primeras consecuencias, una de las primeras acciones que lleva adelante es la creación, encabezada también junto a Lula da Silva, de este Foro de Sao Paulo, ¿no? Que se hace en los 90, donde los movimientos de izquierda y partidos de izquierda se van a aglutinar para llevar adelante un mensaje en contra de las ideas capitalistas, en contra de lo que ellos llaman y denominan el neoliberalismo, ¿no? Algo que también es una manera muy peyorativa y muy de tergiversar, ¿no? Lo que es verdaderamente el mensaje y el lenguaje, pero todo comienza ahí. Hay que entender cuál es el trasfondo de todo esto y todo nace, por supuesto, en América Latina, en Cuba. Sí, además el eslogan de ellos al principio era nunca más falte dinero para la acción política, entonces el dinero pero para el socialismo, ¿no? Así es, sí, también eso es otra de las cuestiones estas, ¿no? Que lo hacen y lo encabezan como una manera de tener un negocio, de tener en cierto sentido un sustento económico para seguir llevando adelante esta revolución, esta idea de revolución cubana, que después se va a expandir y termina, por supuesto, derivando en lo que nosotros bien conocemos como la revolución bolivariana, que el segundo paso de eso es, por supuesto, este socialismo del siglo XXI, que va encabezado todos estos gobiernos populistas a partir del año 2000, con Hugo
Chávez, con Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, Evo Morales y todos estos populistas que tanto daño le han hecho a nuestra región. Antonella, nos acompaña Dinora Hernández, diputada. Ella quería hacerte una consulta. Sí. Antonella, gracias nuevamente por estar con nosotros. Siempre es un honor y un placer conversar contigo. Hola, Dinora, muchas gracias. Antonella, en el contexto de lo que conversamos y entendiendo que el Foro de Sao Paulo es una avanzada del totalitarismo y el comunismo por el mundo, es muy interesante saber que entendemos que quieren replicar las ideas comunistas porque buscan además la destrucción y la sumisión de los ciudadanos. Y hay una pregunta que me asalta y es entender cómo lo hacen, porque es que se valen de la misma democracia, de las libertades que otorgan la democracia para destruirla o implosionarla desde adentro. Es decir, que aquí nos estamos enfrentando a un grupo de criminales que tienen hasta estrategia de cómo romper desde adentro, pero tienen actores, porque, Antonella, es muy lamentable decir, todavía en Venezuela, después del fracaso del socialismo, tenemos partidos socialistas. Exactamente, Ignora, y eso que decís es muy importante para entender el nacimiento y el surgimiento, el modus operandi más que nada, de este socialismo del siglo XXI con este Foro de Sao Paulo, ¿no? Que por supuesto empiezan muchas veces asumiendo de manera democrática a partir de unas elecciones democráticas, también con intentos de golpes previos, ¿no? Que esto es algo también muy común, donde por supuesto lo que buscan es siempre atentar contra la institucionalidad, ¿no? Las instituciones democráticas son una vía para ellos llegar al poder y después, por supuesto, se deshacen de esas vías democráticas para perpetuarse en el poder, porque para ellos el poder termina siendo más que nada un negocio, termina siendo más que nada una manera de seguir subsistiendo en eso y de, por supuesto, enriquecerse, ¿no? Porque esto es algo que hemos visto a lo largo de todas estas décadas con estos socialismos del siglo XXI, que son populistas, personas, caudillos, mesías que vienen a ofrecer una gran solución a muchos problemas económicos, sociales, políticos en nuestra región, pero que después, por supuesto, terminan tomando las instituciones, terminan debilitando las instituciones democráticas y llevan adelante un proyecto que muchas veces se termina tornando en totalitarismo. Antonella, y además una pregunta, ¿por qué Venezuela? O sea, ¿por qué Venezuela en este momento? ¿Y cuál es el peligro, por ejemplo, para Colombia? Que bueno, que aparentemente es el único país que no ha sido captado, ¿no? Por el Foro de Sao Paulo. ¿Por qué Venezuela? Y justo en este momento, donde la semana que viene además se reúne el BRICS en Brasilia, el Grupo de Lima, o sea, ¿por qué Venezuela? Mira, Venezuela, por supuesto, termina siendo hoy en día, y por supuesto para todos estos socialismos de este siglo XXI, termina siendo como la cabeza o el ejemplo más claro de lo que ellos quieren llevar adelante, ¿no? Esto es algo buscado por ellos mismos, esto es algo que el socialismo, todos estos populistas, estos caudillos han buscado a lo largo de estas décadas y han terminado en la conclusión de tener países como Venezuela que los convierten, por supuesto, en fieles territorios donde surgen los peores terrorismos, las peores mafias, donde terminan siendo territorios para ellos llevar adelante todos los sistemas totalitarios y terroristas, y que incluso eso es algo que también tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? La presencia del terrorismo, la presencia de las mafias organizadas, son todos actores a los que este tipo de socialismos le dan cabida y les dan lugar en Venezuela, ¿no? Yo creo que hoy esto es algo para tener en cuenta, no solamente Venezuela, sino también Bolivia, que también va a encabezar la segunda parte de esta expansión de la revolución, ¿no? Muchísimas gracias, Antonella. Ya tenemos que despedirte, vamos al corte comercial, pero bueno, no quería despedirme sin agradecerte por siempre tu claridad y tu aporte y tu cariño hacia Venezuela. Tus ideas no solamente trascienden a donde estás, sino nos mueven y nos impulsan a seguir trabajando por la libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Claudia. Un gran placer, como siempre. Muchísimas gracias. Antonella Martí conversaba con nosotros y para cerrar este corte nos despedimos entonces con esta primera parte de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Sí, estamos de vuelta con Aquí se habla libertad. Les recuerdo que les habla Claudia Macero y me acompaña la diputada Dignora Hernández, miembro de la fracción 16 de julio, que en estos días además celebró precisamente 2 años de esa fecha tan importantísima, ¿no? Antes de conversar con nuestro siguiente invitado, me gustaría que Dignora nos comentara no solamente sobre ese día, sino los retos y lo que tenemos por delante precisamente desde una fracción que ha asumido la defensa y el coraje como ruta, ¿no? Así es. Claudia, qué bueno que traes a colación el tema de la gran consulta popular de aquel 16 de julio de 2017. Es una tarea pendiente, es un compromiso, porque hay un mandato ciudadano y la fracción 16 de julio sigue comprometida con la ciudadanía venezolana en torno al mandato que nos dio aquel 16 de julio de 2017, que no fue otro que la libertad. Pero dejamos claro que para alcanzar esa libertad, la vía y la ruta es la del coraje, Claudia. Y sigue vigente, ¿no? Hay gente que todavía quizás duda, ¿no? Tarea pendiente y es mandato vigente, pero además es un compromiso político y ciudadano que todos los políticos venezolanos en este momento tenemos el deber impostergable con la ciudadanía venezolana de cumplirnos. Fuimos designados, fuimos electos en la Asamblea Nacional para el cambio y ese cambio es una deuda que tenemos con Venezuela. Seguimos trabajando por el cambio necesario. Bueno, más claro imposible, y como aquí se habla libertad, y no solamente hablamos del 16 de julio y las tareas pendientes, también hablamos del tema económico y cómo de alguna manera esa también es una deuda pendiente a discutir. Precisamente para hablar de eso tenemos en línea a Sari Levy. Ella es economista, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB, tiene maestría en Economía Internacional y doctorado en Estudios de Desarrollo CENDES, además secretaria de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, integrante del Comité Científico del Internacional Instituto de Economía Avanzada. Bueno, un currículum larguísimo. Sari Levy, además, cuando hicimos la publicación, alguien me dijo la mejor profesora de la UCB, me dijeron. Así que, ¿cómo estás, Sari? Bueno, un placer y muchas gracias por esas hermosas palabras. Sari, me gustaría que conversáramos contigo, me acompaña Dignora Hernández, nuestra diputada, sobre precisamente el enfoque económico y el problema que hoy se presenta en Venezuela por la avenida del Foro de Sao Paulo, pero precisamente entendiendo una cosa que discutíamos precisamente esta mañana, que ya el problema no es el petróleo, el problema no es la destrucción de PDVSA, el problema son las sanciones. ¿Cómo lo ves tú? No, fíjense, mire, a lo largo de estos años a nosotros se nos ha impuesto un modelo político que es la llamada revolución del socialismo del siglo XXI, que trae consigo, por supuesto, un modelo económico que es un socialismo que dirige hacia el comunismo. Y nosotros hemos observado cómo a través de un discurso populista y un manejo ideológico de las relaciones económicas se destruye un país. Eso es lo que hay que destacar. Esto no es el resultado de 4 sanciones que son recientes y que tienen como objetivo justamente acorralar a un régimen destructor de país. Justamente es ese modelo
el que nos ha traído el hambre, la miseria, la destrucción que hoy vivimos, que como tú bien dices, sí, destruyó la industria petrolera, pero destruyó todo el resto del aparato productivo, que hoy en día nos damos cuenta que todas las cadenas productivas en el país están desmanteladas. Todos padecemos la destrucción por falta de inversión y mantenimiento en los servicios básicos, léase agua y saneamiento, electricidad, transporte, telefonía y ni se diga internet. Entonces, no podemos dejar de reconocer lo que es un modelo perverso que se ha impuesto al país y cuyo, discurso hace vida en esos discursos incendiarios de izquierda del Foro de Sao Paulo, y que, como bien se ha dicho, este 25 de este mes tiene su cumbre aquí en Caracas. ¿Y cuál es el objetivo? Pues potenciar ese modelo destructor para que penetre a toda la región latinoamericana y ellos hacerse de toda la región sus recursos mientras nos empobrece a todos los ciudadanos. Como lo han hecho además en más de 10 países, ¿no? Un ejemplo. Dignora te quiere hacer una consulta también. Sí, gracias, Claudia. Sari, hola, bienvenida, ¿cómo estás? Un abrazo. Saludos, Dignora. Sari, me llama la atención y no sé si es una pregunta que pudieras tú arrojarnos luces, pero es que como eres economista y yo me pregunto, en un contexto país sumergido en una emergencia humanitaria compleja, la más grande y más marcada de su historia, donde todos sabemos cómo están viviendo los ciudadanos venezolanos, niños que mueren desnutridos, mujeres que paren en los pasillos de los hospitales sin atención, ancianos sin medicina, una ciudadanía rebasada inclusive emocionalmente porque no consigue cómo mejorar la calidad de vida y la calidad de su servicio. Entonces tenemos conocimiento, como bien señalas, que este 25 de julio se instala en Venezuela este conglomerado, perdóname Sari, criminal, que viene a esparcir las ideas del totalitarismo como modelo, pero es un modelo destructor. Entonces mi pregunta, Sari, para aterrizarla es: ¿cómo se financian? ¿Con qué dinero? Si en Venezuela no hay comida, no hay medicina, la gente no puede alimentarse diariamente. Entonces, ¿quién va a atender a toda esta gente? ¿Qué países están financiando o es acaso acá en Venezuela? Bueno, durante muchos años fue Venezuela el gran impulsor del Foro de Sao Paulo. Recordemos que eso surge orientado por el castrismo, el castrocomunismo, y que será Lula junto con el PT quien lo cree en 1990 en Brasil. Pero a él se suma rápidamente Venezuela y un conjunto de partidos de izquierda, y el boom petrolero fue quien impulsó abiertamente no solamente al foro en sus discusiones y sus paseos, por decirlo, en la región, sino el logro de que muchas presidencias regionales terminaran en manos de personeros de este discurso. Entonces, naturalmente, Venezuela, con el boom petrolero, financió durante mucho tiempo esta triste realidad y su exportación. Naturalmente, ahora que Venezuela no tiene esos recursos, están buscando otras fuentes. Pero ¿por qué vienen a Venezuela? Sí. Vienen a Venezuela a apalancar el régimen que aún da sus patadas de ahogados y que justamente, en vez de impulsar la liberación de nuestro pueblo, ellos impulsan la profundización de su dominación, su destrucción y, por supuesto, que el resto de la región también caiga en esta tragedia. Sí, Sari, además no quisiera dejar de comentar la participación de Brasil a través de Lula da Silva y el escándalo de las 15 constructoras y el caso de Brecht. O sea, recientemente, esta semana, justo metieron preso a Toledo, ¿no? Eso que tú has dicho es muy importante, porque el Foro de Sao Paulo se jacta de defender a los pobres, pero empobrece todo lo que toca. El Foro de Sao Paulo se jacta de criticar la riqueza, pero resulta que en su seno
hizo vida el tinglado de lo que representó la red de Odebrecht y montones de otros escándalos de corrupción, Lavallato, y en Argentina con la expresidenta Kirchner, en Perú, etcétera. Exactamente. Entonces resulta que todo lo que dicen es justamente lo contrario. Hablan de liberar a los pueblos oprimidos, pero lo que hacen es esclavizarlo con hambre y miseria. Entonces es importante un llamado de atención, una alerta, tanto a nivel nacional como a nivel regional, y hacer entender no solo el peligro que representa en el presente para nuestros países, sino para todo el hemisferio, para toda la cultura occidental, en sus principios y valores de libertad y de democracia y justicia. Muchísimas gracias, Sari. Les recuerdo que conversábamos con Sari Levy, ya tenemos que pasar al siguiente corte de este programa, pero en efecto hablábamos con Sari Levy, economista y profesora de la UCB. Muchísimas gracias, Sari, por tu aporte y por tus ideas. Muy buenos días, un placer saludarles. Y con Sari Levy nos despedimos entonces al tercer bloque de Aquí se habla libertad. Ya regresamos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. El abogado constitucionalista José Vicente Haro destacó la importancia de la posición que tomó este jueves la Eurocámara y de las acciones que se están tomando en la OEA sobre lo que se está viviendo en materia de violación de derechos humanos en Venezuela. Ahora tenemos que ver la respuesta de la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea que puede llegar a establecer esas sanciones que pide el Parlamento. De igual manera, importante el debate que hubo ayer en la OEA sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, la propuesta de resolución que, si bien se circuló ayer, todavía no se ha aprobado porque se está esperando que exista alguna unanimidad para hacer algo distinto o proponer algo distinto. En México congelan cuentas de 19 empresas que vendían productos para los club. Fevipan reportó una caída del 50% en el consumo de pan en el país. En internacionales, el presidente español en funciones, Pedro Sánchez, confirmó su veto a la entrada de Pablo Iglesias en el gobierno. Y en los deportes, el Campeonato Internacional de Karate Simón Bolívar arranca hoy en el gimnasio cubierto José Papá Carrillo del Complejo Deportivo Parque Miranda. 11:33. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.
por rcr.tv, la radio que se ve. Y aquí estamos de vuelta hoy sin Pedro Uruchurtu, no con Pedro Uruchurtu, es sin Pedro Uruchurtu, quien no nos pudo acompañar, pero sí está Dignora Hernández, quien me sigue acompañando el día de hoy. Pedro en el corazón. Ah, bueno, por supuesto. Antes de seguir hablando del Foro de Sao Paulo, en breve vamos a tener en línea al doctor Carlos Sánchez Berzaín, político boliviano. Ya vamos a leer más o menos de quién se trata, bastante importante en esta materia. Vamos a colocar un audio del expresidente boliviano Tuto Quiroga, quien estuvo este martes con María Corina en su programa Contigo. Y ustedes escuchen nada más la claridad de estos segundos de Tuto Quiroga. A ver, María Corina, este Foro de Sao Paulo deja claro algo que sostengo hace tiempo. En estos meses en Venezuela vamos a jugarnos si la región de América Latina tiene democracia y libertad plena o si nos quedamos con 4 enclaves cubanos totalitarios. En los próximos meses y en Venezuela se decide si habrá 4 Cubas o ninguna. Y el esquema de las 4 Cubas es la gerontocrática nonagenaria de esos señores que son mayores que mi padre, Valdés, Machado Ventura, Raúl Castro, y a mi padre ya le quitaron la licencia de conducir hace varios años, y estos señores manejan varios países desde Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, y esperar, apuntalar a Maduro para que aguante manteniendo estas 4 Cubas y ver qué suerte pueden o no tener en Argentina, Uruguay, en las elecciones de fines de octubre, para que consiguen cierto oxígeno vía Frente Amplio en Uruguay o vía el retorno de doña Cristina en Argentina. La estrategia de ellos es preservar los 4 enclaves cubanos y después regímenes satelitales, contemporizadores, como fueron el PT, los Kirchner, en Argentina, Brasil y en Uruguay el Frente Amplio. 4 Cubas o ninguna. Y creo que a veces incluso los voceros internacionales son hasta más claros, ¿no? que muchos de los que aquí siguen estando en Venezuela. Tuto Quiroga, el expresidente, el audio que escuchábamos, precisamente hablaba de la importancia de lo que hoy se juega en Venezuela. No es discurso. No hablamos del Foro de Sao Paulo porque la semana que viene va a ser noticia. No, lo hablamos porque en efecto en Venezuela se va a jugar la derrota del castrocomunismo, porque derrotar al Foro de Sao Paulo es derrotar precisamente las ideas socialistas y derrotar a un sistema que se ha venido expandiendo por la región y que en efecto depende de la anuencia y de la riqueza de lo que aquí se hace y de lo que hacemos en Venezuela. Dignora, tú precisamente también lo has denunciado desde la Asamblea Nacional. Hablábamos de un conflicto que no se queda solamente en nuestras regiones, que entiendo que todavía no tenemos al profesor en línea, pero quisiera que tú nos hablaras precisamente de ese estado criminal que nosotros enfrentamos y precisamente la tarea que tenemos nosotros, los venezolanos, en un momento donde sí, se definen que son 4 Cubas o ninguna, pero también se define la libertad de una región que quiere ser libre, que necesita ser libre y mucho más, no solamente después de 30 años del Foro de Sao Paulo, sino de 60 años de socialismo. Claudia, sabes que en conversaciones con muchas personas, pero entre ellas con una amiga muy particular, me decía qué complejo todo esto, qué complejo analizar la situación venezolana. Y es porque la situación venezolana es inédita. Aquí lamentablemente hay la confluencia de todo un entramado criminal que ha buscado destruir a la población venezolana. Y allí me detengo para decir que en medio de esa complejidad hay una fortaleza muy grande y es la constitución física, emocional e intelectual, pero además ciudadana de un pueblo pues que no se rinde y que apuesta a seguir luchando en contra de ese estado criminal, y ese montaje que ellos representan. Pues bien, en ese sentido sí representa este Foro de Sao Paulo esa fortaleza para el mal, es un cónclave para el mal que de alguna manera ha venido a fortalecer a esta tiranía, pero que también desde acá, desde Venezuela, estamos combatiendo esas acciones que buscan destruir a la sociedad venezolana, Claudia. Sí, gracias, Dignora. En efecto, a veces sorprende también que esa claridad no llegue a toda la Asamblea Nacional, ¿no? Porque algunos temas no se discuten. A veces, Claudia, lo importante está en saber quién de verdad no entiende y quién finge no entender, porque yo estoy convencida que para algunos esto también es parte de una estrategia y no me estoy refiriendo a la Asamblea Nacional precisamente. Bueno, ahora sí tenemos en línea al doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado y político boliviano. Fue ministro 5 veces en el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, experto en Derecho Constitucional, máster en Ciencias Políticas y además les debo decir una pluma encantadora. Yo anoche paseaba por algunos de sus artículos. Uno de ellos es Corrupción del Foro de Sao Paulo y sus
corruptos en listas de espera. Yo creo que muchos ya no son ni están en lista de espera. ¿Cómo está? Bienvenido. Encantado, un saludo a través de usted a toda la audiencia. Gracias, bienvenido. Sí, profesor, me acompaña Dinora Hernández, diputada a la Asamblea Nacional, y quisiéramos conversar con usted precisamente sobre la amenaza del Foro de Sao Paulo y si en efecto usted cree que aún hay corruptos en lista de espera o si ha ido develando este panorama y, como pasó con Toledo, ya muchos de estos políticos han quedado desenmascarados, ¿no? Como la cara del socialismo y la cara de la corrupción. Sí, la columna mía que usted menciona con ese título es del año 2017. Exactamente. Es de junio, o sea, han pasado más de 2 años y los políticos en lista de espera, algunos han salido, pero otros siguen. Le digo, primero déjeme poner en contexto el tema del Foro de Sao Paulo. Adelante. Como ustedes bien conocen, el Foro de Sao Paulo se crea como una iniciativa castrista cuando desaparece la Unión Soviética. Y ellos van al lugar donde más apoyo podían tener, que en ese momento era en el Brasil, con el Partido de los Trabajadores que tenía alguna vigencia. Y crean el foro en Sao Paulo, por eso lleva el nombre, en la ciudad de Sao Paulo, sí. Y lo hacen básicamente para tratar de recuperarse del shock de la derrota del comunismo frente al capitalismo, de la caída de la izquierda frente a lo que ellos llaman derecha, y lo que resuelven es que como ese eje de confrontación de capitalismo versus comunismo se había agotado con la derrota del comunismo, había que multiplicar los ejes de confrontación y diversificarlos en el ámbito sectorial y en el ámbito funcional, y de ahí empiezan a operar con el tema del indigenismo, con el tema del racismo, con el tema del feminismo, exacto, con todos los ismos con los que tratan de expandirse en la década de los 90, no se expanden pero se sostienen, hasta que Chávez el año 99 le lleva el dinero de Venezuela y después le entrega toda Venezuela a Castro, crean el movimiento ALBA o bolivariano, que después se llamaría socialismo del siglo XXI, liderado por Chávez hasta que Chávez muere, y en ese momento el castrismo se hace cargo del proyecto, esto se llama ya castrochavismo, sí, y domina casi toda América Latina, obviamente con el dinero venezolano, al que le agregan el dinero del narcotráfico, el dinero del terrorismo, el dinero de la corrupción, llegan a dominar Latinoamérica y hacer de Cuba el líder latinoamericano, que es tristemente reconocido por el anterior gobierno de los Estados Unidos, que se abre relaciones con ellos y que les reconoce ese liderazgo. Pero ahí empieza su decadencia y empiezan a aparecer, entre otras cosas, además de los crímenes de lesa humanidad, de las torturas y de todos los asesinatos, sí, empieza a aparecer el tema de la corrupción y aparece el más grande caso de corrupción que marca precisamente el nombre del Foro de Sao Paulo, y es el Lava Jato, que es un proyecto de corrupción nacido en el poder político de Brasil, con Lula da Silva, conectado con Castro y con Chávez, que consiste básicamente en el que el Brasil prestaba dineros federales de su país, de Brasil, a los países amigos, empiezan con Venezuela, siguen con Cuba, prosiguen con el Ecuador de Correa, la Bolivia, sí, de Evo Morales, la Argentina de los Kirchner, toda América prácticamente, y para que empresas brasileras, eran 17 empresas lideradas por Odebrecht, hagan obras de construcción, y el procedimiento era que el gobierno brasilero le pagaba a la empresa brasilera, no había desplazamiento de dinero de gobierno a gobierno y la empresa brasilera repartía el dinero para la gran caja política y de corrupción del sí, Foro de Sao Paulo, hoy el castrochavismo. Entonces, ese es el marco del crimen político, del crimen de corrupción más que político, de delincuencia organizada transnacional al amparo del poder político que comete el castrochavismo en el eje Cuba, Venezuela y Brasil. Sí. Y del que yo hablo el año 2017 diciendo hay criminales en lista de espera. De esos criminales en lista de espera ya unos no están, salieron, exacto, de la lista de espera el Ecuador con Correa y toda su banda, están bajo acusación y juzgamiento. Salieron los peruanos, sí, con
O el tema Odebrecht, acaba de ser detenido Toledo y están bajo juicio todos los anteriores gobernantes. Pero Cuba sigue siendo, o sea, Cuba nunca ha perdido el poder, ¿no? Bueno, de hecho, ahí vamos. Los que siguen en lista de espera son Venezuela, son Cuba, son Nicaragua y Bolivia, los 4 países en los que siguen habiendo dictaduras del castrochavismo, que como tienen el control de todo, de la información, de la justicia, de la prensa, son dictaduras, entonces se amparan en esas dictaduras criminales y tienen impunidad. Sigue habiendo una lista de espera y se llama los Chávez, los Maduro y su banda en Venezuela, los Castro, los Díaz Canel y su banda en Cuba, Evo Morales y su banda en Bolivia y los Ortega y su banda en Nicaragua. Y le doy ejemplos concretos. En Cuba hay un caso de Lavallato, de Odebrecht, que se llama la construcción del puerto del Mariel. Sí. Un puerto que estaba contratado por $230 millones con corporaciones europeas. Cuba rompe el contrato y hace el mismo contrato casi por $900 millones con Odebrecht. Y eso no se ha destapado hasta ahora, pero ya hay amplia documentación circulando en el mundo. Sí, yo quisiera que Dignora te hiciera una consulta, pero también quisiera dejar para que respondas también, poníamos un audio de Tuto Quiroga que hablaba de la existencia de 4 Cubas, ¿no? Es decir, que hoy en Venezuela se juega la presencia de 4 Cubas o ninguna. Y bueno, Dignora también quería hacerte una consulta en ese sentido. Gracias, Claudia. Saludos, doctor. Mi nombre es Dignora Hernández. Soy su jefa de la fracción parlamentaria 16 de julio y hago ese contexto porque quería referirle lo siguiente, doctor. Sabemos entonces que el Foro de Sao Paulo ya su propósito es expansionista, es esparcir además una idea sobre lo que significa el socialismo, es un proyecto totalitarista, pero siempre voy a estar centrada en los cómo. Y los cómo es cómo lo logran, cómo lo hacen. En este contexto venezolano sabemos que tenemos un régimen en usurpación que puede significar una derrota, decaer para este Foro de Sao Paulo. Por eso, este 25 de julio estarían en Venezuela tratando de relanzarlo y defenderlo. De alguna manera me preguntaba si este diálogo o negociación en Barbados es un mecanismo de estos que se vale el Foro de Sao Paulo para tener ventaja a favor de la dictadura y que ellos puedan obtener o retener el poder, doctor. A ver, la primera idea fuerza. El Foro de Sao Paulo es un sistema de delincuencia organizada transnacional que se ampara en la política para cometer y para encubrir sus crímenes. Eso hay que tenerlo conscientemente y es el mensaje principal que hay que repetir. El Foro de Sao Paulo no es política, es delincuencia organizada transnacional disfrazada de política con propósito de cometer más delitos y de mantener impunidad. Segunda cosa, ¿cómo funciona el Foro de Sao Paulo? El Foro de Sao Paulo en su cobertura política funciona como un organismo público que dice que reúne a las izquierdas de América Latina con discurso antiimperialista. Pero lo que en verdad hace son 2 cosas: sostener las dictaduras del castrochavismo, que son Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y trabajar para desestabilizar las democracias del hemisferio, empezando por Estados Unidos y terminando en Chile y la Argentina. Y en el proceso de desestabilización, el año pasado cuando tuvieron su reunión en La Habana, y hay que leer nomás sus decisiones porque estos criminales firman actas, en ese proceso de desestabilización ya hacen públicas sus amenazas y sus delitos. Ellos dijeron que para defender lo que llaman revolución en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, había que confrontar a la derecha que estaba recuperando espacios. Y empezaron el proceso de desestabilización que hoy día se puede ver en Chile, que se puede ver en la Argentina, que se puede ver en el propio Brasil, que se ve en el Perú, que se ve en Colombia, que se ve en el Ecuador, que está siendo rescatado de las dictaduras por Lenín Moreno, que se ve sobre Estados Unidos con las famosas marchas migratorias y esta gran crisis que se ha creado. O sea, estos son hechos criminales ejecutados y coordinados por el Foro de Sao Paulo, que les reitero, en la actividad que ellos llaman política, que es en verdad también actividad criminal, tienen 2 tareas: sujetar y soportar y mantener en el poder a las dictaduras criminales de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y desestabilizar las democracias en el hemisferio. Sí. De eso estamos hablando. Tenemos que ir a un breve corte, pero quisiera pedirle que nos acompañe para el final, si puede estar por lo menos 2 minuticos más, y seguimos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Ya regresamos rapidito.
Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso, Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Sí, aquí estamos de vuelta. Conversamos en Aquí se habla libertad con el doctor Carlos Sánchez Berzaín, político boliviano. Le hemos pedido que se quede unos minutos más. Este último bloque es muy corto, pero yo no quisiera que usted se despida sin que precisamente hacer un análisis final. Si después de 30 años, como en 1990, hoy en Venezuela, la semana que viene, mejor dicho, se reedita precisamente este foro de Sao Paulo y por qué. Quisiera también que usted nos comentara un mensaje final sobre precisamente este tema, ¿no? En realidad son 20 años, porque los primeros 10 años, hasta el año 99, el Foro de Sao Paulo era una quimera. No tenía ninguna posibilidad de avanzar y era una reunión de un club de amigos que soñaban con tomar el poder. Chávez es el que marca la diferencia y en los últimos 20 años el Foro de Sao Paulo actúa y opera como un ente de organización criminal transnacional al que deberíamos aplicarle la Convención de Palermo en su anexo 1 sobre delincuencia organizada transnacional. Gracias. Bueno, conversamos con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Muchísimas gracias por su aporte. Usted lo decía claramente. Es un sistema delincuencial, una organización transnacional que se apalanca en la política precisamente para empujar las ideas comunistas, ¿no? Las ideas socialistas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por su tiempo y por ser un defensor además de la democracia, no solamente en Bolivia, sino en Venezuela. Y en América Latina. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, Dignora, yo antes de cerrar, yo quisiera que enviáramos un mensaje final precisamente en un momento tan importante para los venezolanos. La semana que viene no solamente se reedita el Foro de Sao Paulo, sino el martes está prevista una sesión de la Asamblea Nacional. Yo no quisiera que nos fuéramos sin comentar sobre este asunto, para precisamente aprobar posiblemente el reingreso de Venezuela al TIAR. Es un tema que tiene semanas. La fracción 16 de julio lleva más, si no me equivoco, más de 7 semanas exigiendo que esta discusión se le dé celeridad, precisamente después de que se anunció la declaratoria de emergencia de sesión sobre este punto precisamente. ¿Cuál es el mensaje y la importancia y cuál va a ser el rol de la fracción 16 de julio ese día? En el contexto del mandato de aquel 16 de julio de 2017 y en ocasión de la situación de Venezuela, donde nos urge tomar decisiones pronto porque cada minuto cuenta. Efectivamente, la próxima semana se convoca una sesión especial que esperemos sea para convocar o para aprobar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. En este sentido, la fracción 16 de julio levantará sus dos manos para aprobar mecanismos, herramientas que, como el TIAR, el 187 y el R2P, sirvan para sacar a Venezuela de esta crisis en la que está sumergida y enrumbarla. Pero no debemos perder de vista que estas tres las llamamos herramientas que dependen de su uso adecuado, efectivo y oportuno, porque no son automatismos. De allí en adelante, una vez aprobado el TIAR, queda tarea pendiente. Aprovecho para condenar en nombre de la fracción de 20 Venezuela la realización en Venezuela de este foro de Sao Paulo por todas las condiciones que han sido descritas acá. El foro de Sao Paulo es muerte, Claudia. Así es, yo tampoco quisiera que nos despidiéramos sin mencionar el caso de Vasco da Costa,
Ayer nos enteramos que aparentemente su biopsia dio positivo para cáncer. Nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento. Y esa es precisamente la urgencia que nos mueve hoy a trabajar no solamente por la libertad, sino a trabajar por esas ideas y esas personas que están en estos momentos pasando por situaciones críticas como Vasco. Y no solo Vasco, son muchos los presos, son muchos los nombres que se nos vienen a la mente de 2017, 2018, 2019. El capitán Acosta, el niño Rufo en Táchira y tantos otros nombres que quizás no conozcamos, pero que en efecto son víctimas de este régimen, son víctimas de una organización criminal que se apalanca no solamente en el Foro de Sao Paulo, sino en un régimen como el que hoy encabeza Nicolás Maduro y al que estamos nosotros como venezolanos en la obligación de enfrentar. Y bueno, así con este último mensaje nos despedimos en Aquí se habla libertad. Hoy no nos acompañó Pedro Uruchurtu, pero estuvimos Dignora Hernández y Claudia Macero, a quien agradezco muchísimo por esta compañía. Y nos vemos, o bueno, escuchan a Pedro Uruchurtu el próximo jueves. Muchísimas gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este es un avance de la sala de redacción de El Pitazo para Radio Caracas Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Les habla Marisabel Párraga para un nuevo avance de El Pitazo Premio Ortega C de Periodismo. Así arrancamos. Delegaciones de Nicolás Maduro y Juan Guaidó en Barbados vuelven a Caracas para nuevas consultas. Carlos Bolívar con la información. La cuarta ronda de conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolana con la mediación de Noruega culminó sin solución definitiva. Luego de 3 días de reuniones en Barbados, aún no hay avances concretos para la resolución de la crisis política. Como ha pedido el gobierno de Noruega, la confidencialidad de la discusión se ha mantenido. De acuerdo con una de las fuentes que acompaña a la delegación opositora, se mantendrá en la mesa hasta que haya una solución o hasta que no se pueda avanzar más. Las conversaciones entre las partes podrían reanudarse la próxima semana. Desde Caracas reportó para El Pitazo Carlos Bolívar. El Parlamento Europeo pidió más sanciones contra Nicolás Maduro por la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Mariani Hernández trae la noticia. El Pleno del Parlamento Europeo instó este jueves a la Unión Europea a imponer más sanciones contra Nicolás Maduro y su círculo cercano, tanto por la represión en el país como por la tortura y muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo cuando estaba bajo custodia de las fuerzas de seguridad del cuestionado gobierno. La resolución, que fue aprobada con 455 votos a favor, 85 en contra y 105 abstenciones, reitera su total apoyo al que considera presidente encargado legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. El Parlamento subraya además la responsabilidad directa de Maduro y sus fuerzas armadas y de inteligencia en el uso indiscriminado de la violencia para reprimir la transición democrática en el país. Reportó para El Pitazo Mariani Hernández. Director de El Pitazo, César Batiz, denunció ante el Ministerio Público a Movistar, Digitel y Conatel por el bloqueo sistemático de su dominio en Internet. Nos encontramos en la unidad de atención a la víctima en la Fiscalía General de la República, en la avenida Urdaneta, donde el día de hoy vamos a presentar una denuncia por el bloqueo del dominio del Pitazo. Desde el 8 de septiembre de 2017, el Pitazo ha sufrido el bloqueo de 4 dominios: elpitazo.com, elpitazo.info, elpitazo.ml y elpitazo.net, que fue bloqueado el pasado 17 de junio. En ninguna de las ocasiones ni Conatel ni las operadoras telefónicas nos han informado las razones, pero lo cierto es que esto afecta la libertad de información de nuestros usuarios, la libertad de trabajo y de expresión de nuestros periodistas y sobre Hasta aquí, este avance de la sala de redacción de El Pitazo para Radio Caracas Radio. Para más información visite elpitazo.net y manténgase en sintonía de RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor.
Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, este y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipóvisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios y, muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, Conmingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Conmingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y RCR.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos los domingos, cuando caiga el sol, entre 5 y 6 de la tarde, ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Conducido por Alberto Hidalgo Caro, el número 1 de las ruedas. Este domingo, de 5 a 6 de la tarde, no dejes de escuchar Ruedas, Motores y algo más. Por su Radio Caracas Radio, 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas.
Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 2388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Hoy quiero celebrar a tantas personas, a tantos venezolanos que trabajan, que coadyuvan, que están muy por encima de toda la adversidad que nos ataja a todos y que nos mantiene en situación de incertidumbre. Pudieron ponerse de acuerdo para salvar a su país y prefirieron ser atrapados por el odio que había sembrado Hugo Chávez a llorar sus desgracias, sino que se pusieron manos a la obra. Bienvenida. Así es. Gracias por la invitación, gracias Thais, gracias Marisol, contenta de estar acá con ustedes en este espacio, la verdad, muy complacida. Tremendo trabajo has hecho, me quito el sombrero, eres una venezolana admirable, respetable, lo he revisado y revisado.